Bien, señores participantes, muy buenas noches. Reciban un saludo cordial. Hoy estamos nuevamente con la modalidad a distancia y para esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante, un tema que ya se viene hablando mucho con lo que respecta a lo que son las instalaciones eléctricas sobre las normativas que tenemos que utilizar. Antes de continuar, vamos a ir verificando el audio. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos saliendo con el audio? Buenas noches. Buenas noches, profe. A ver, ¿quién más estamos conectados? ¿Cómo estamos con el audio? ¿Cómo estamos escuchando? ¿Cómo les escucho yo? A ver, vamos a ir probando el audio. ¿Quién más está en sala? Activen su micrófono. No les estamos escuchando a todos. Se escucha bien, profe. Se escucha bien. Bien, muchas gracias. Con esta aclaración, entonces, hoy vamos a hablar acerca de nuestra normativa con la cual debemos basarnos siempre todos los electricistas y más aún tratándose de futuros profesionales en el área de la electricidad. Esta oportunidad, entonces vamos a ir compartiendo la pantalla para poder continuar con nuestro avance. ¿Me confirman, por favor, si es que se está viendo la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Bien, como pueden ver, ahí tenemos lo que viene a ser el diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión. Más concretamente, vamos a ir viendo de manera general lo que viene a ser la NB 777, ¿no? Que es la norma boliviana de electricidad, que la misma también está bajo control del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, lo que viene a ser la INC. En realidad, la norma boliviana de diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión, como podemos ver ahí un pequeño concepto, dice que el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, INNORCA, a solicitud del Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Bolivia, en el año 1997 formó el Comité Técnico de Normalización 14.8, instalaciones eléctricas. El comité integrado por representantes de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la CIE, la CRE, la UNSA, la INNORCA, etcétera, etcétera, ¿no? La fecha de ratificación por la directiva de INNORCA fue el 31 de diciembre del 2007, la cual está compuesta por 23 capítulos y 10 anexos. Es decir, a partir del año 2007 a la fecha sigue vigente esta norma, ¿no? No ha sufrido alguna modificación y además su directorio permanece vigente actualmente. Bueno, aquí ya podemos ir avanzando, que nos dice que la norma permite una instalación básicamente libre de riesgo, ¿no? Entonces, o sea que si nosotros utilizamos o realizamos las instalaciones eléctricas adecuadamente basadas en la norma, vamos de alguna manera evitar que se pueda en un futuro ocasionar algunos accidentes eléctricos por mala instalación, ¿no? Pero también esta norma no debe entenderse como un manual de instrucciones o adiestramiento, ¿no? O sea, no hay que tomarlo en cuenta como un texto, ¿no? Esto simplemente son la reglamentación, las reglas para la cual nosotros debemos conocer, ¿no? Y de qué manera debemos realizar las instalaciones eléctricas, ¿no? Eso es lo que es la norma boliviana. Ahora, ¿cuál será el objeto de esta normativa, no? Y como podemos ver, dice que esta norma establece requerimientos mínimos para el diseño, construcción y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión y contiene exigencias de seguridad. O sea, esta norma boliviana solamente se aplica en baja tensión
¿Y cuál es el voltaje? ¿Cuál es el nivel de voltaje o de tensión, de baja tensión? Corresponde de 0 a 1000 voltios. Ese es el voltaje de, cuando hablamos de baja tensión, hablamos de 0 a 1000 voltios. Nosotros prácticamente estamos trabajando con baja tensión, ¿no? Media tensión ya corresponde a otros niveles, pero nosotros simplemente nos basamos en lo que es baja tensión, y en baja tensión tenemos nuestra propia norma, que es la NB 777, ¿no? Entonces, y bueno, también podemos hablar acerca del campo de aplicación. Ahora, ¿dónde se aplica? ¿Dónde se aplica la normativa? Dice que las disposiciones de esta norma se aplican a instalaciones eléctricas interiores en todo el territorio nacional, cuya tensión de servicio entre fases sea inferior o igual a 1000 voltios, ¿no? Y como decíamos anteriormente, que esta norma boliviana solamente se aplica en tensiones de baja tensión que no supere los 1000 voltios de tensión alterna o corriente alterna. Luego también podemos indicar de que las disposiciones de esta norma no son aplicables a las instalaciones eléctricas de vehículos. Es decir, los electricistas, por ejemplo, de vehículos no tienen nada que ver con esta norma boliviana, ¿no? Ellos tienen su otra propia, sus propios parámetros, sus propios reglamentos. Y también ya sea en el ámbito de vehículos, cuando hablamos del área de electricidad, ya sean estos terrestres o marítimos, aéreos, no corresponde aplicar la norma boliviana. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, estas son las unidades, ¿no? Las magnitudes, ¿no? Esto ya es de conocimiento de nosotros, simplemente de manera general. La longitud sabemos que se mide en metro, el tiempo en segundo, la intensidad de corriente, que es en amperio, ¿no? La intensidad de corriente, que es en amperio. La frecuencia también, algunos que son bien conocidos. La frecuencia que se mide en hercios, la temperatura en grados centígrados. Otro dato que viene a ser la potencia, y puede vatio o watts, ¿no? Diferencia de potencial en voltaje. Y bueno, estos son los más utilizados en lo que viene a ser las instalaciones eléctricas domiciliarias. Bueno, la norma también nos permite, digamos, guiarnos de qué manera nosotros podemos hacer el documento del proyecto de una instalación eléctrica, ¿no? Cuando necesitamos hacer un plano eléctrico, debemos aplicar la norma boliviana de electricidad, ¿no? Especificando el pliego de especificaciones, de técnicas, el pliego de especificaciones administrativas, el cómputo métrico, ¿no? Para los temas de los conductores, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Tal vez aquí podríamos hablar acerca de los diferentes símbolos, que también este documento ya ustedes lo tienen en la plataforma, pero además esto de simbología ya lo hemos visto en anteriores temas, ¿no? El símbolo del, por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de lo que viene a ser el símbolo de un tablero de distribución, el símbolo de los conductores, el símbolo de los interruptores, de los conmutadores triples, bipolares, simples, etcétera, etcétera. Esta simbología ya todos lo manejamos, ¿no? Ya conocemos la simbología de los respectivos elementos que se utilizan en el área de la electricidad. Aquí tenemos más símbolos. Estos símbolos están enmarcados entonces en la norma boliviana, ¿no? El símbolo, por ejemplo, de una lámpara. Tenemos el símbolo del motor, el símbolo de altavoz o parlante, símbolos de antenas. Bueno, todos estos símbolos ya lo tenemos también en nuestra plataforma. Es cuestión de darle una revisadita, pero cuando veamos estos símbolos, todos los símbolos que nosotros utilizamos para hacer un plano, un esquema eléctrico, se sobreentiende que está enmarcado en función a lo que dice nuestra normativa boliviana de electricidad. Y por ahí podemos ir ya hablando en el tema de la acometida, ¿no? Según la norma boliviana de electricidad, ¿no? ¿Qué es una acometida? La acometida generalmente es el sistema de bajada de tensión desde el poste hasta nuestro medidor, ¿no? A todo este sistema se lo llama acometida, ¿no?
Y como pueden ver en el concepto, dice que una acometida de conductor, una acometida simplemente es el conjunto de conductores y accesorios utilizados para conectar equipos de protección, medida o tablero de distribución o la caja de barras de una instalación interior a una pared o distribución, ¿no? Entonces, todo esto corresponde a la acometida, ¿no? Esta es la famosa acometida. Después se habla mucho también en base a las instalaciones eléctricas, lo que es un aislante, ¿no? Un aislante dice que simplemente es un material, generalmente un dieléctrico, utilizado para evitar la conducción de corriente, ¿no? Es decir, cuando nosotros hagamos alguna instalación eléctrica, la norma nos dice que siempre debemos utilizar aislante y no dejar los cables desnudos o a la intemperie. Esto causaría algún problema en algún momento cuando alguien tenga que manipular si es que no conoce lo que es la parte de los cuidados de electricidad, ¿no? Luego tenemos que es el alambre, ¿no? El alambre, por ejemplo, dice que es un producto metálico de sección maciza o cuerpo de metal estirado, generalmente de forma cilíndrica o de sección circular. Bueno, todos conocemos lo que es un alambre, ¿no? Es simplemente un conductor, ¿no? Que nos sirve eh, para transportar energía de un lugar a otro, ¿no? Y finalmente podemos ver lo que es el amperio, ¿no? Que muchos utilizamos el amperio, ¿no? ¿Y qué es el amperio? El amperio simplemente es la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? En función a lo que dice nuestra norma boliviana de electricidad. Se habla mucho de las barras, ¿no? Aquí tenemos que conocer qué son las barras, ¿no? Las barras colectoras de tierra. Bueno, esto ya se utiliza cuando nosotros estamos haciendo la instalación de los tableros, entonces ahí utilizamos las diferentes barras, ¿no? Es para, de alguna manera, soporte para instalar o colocar los interruptores termomagnéticos, ¿no? Y sabemos que los interruptores termomagnéticos se utilizan de protección, también en los tableros de distribución secundaria, ¿no? De manera general, ¿no? Lo mismo un cable, sabemos muy bien que un cable es simplemente un conductor flexible, ¿no? Formado por un conjunto de alambre, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Todos estos conceptos básicos se encuentran dentro de la norma, en la norma boliviana de electricidad, ¿no? La canalización, la carga, la caída de tensión, ¿no? Entonces, la norma es bien clara, ¿no? O sea, nos dan los conceptos definidos, ¿no? ¿Qué es cable, qué es caída de tensión y todo, ¿no? Y por ejemplo, la carga, nosotros hablamos mucho de carga, ¿no? ¿Qué sería la carga, no? En una instalación eléctrica domiciliar, ¿qué es la carga? Y como podemos ver aquí, dice que la carga es todo aquel artefacto, equipo o instalación cuyo mecanismo u operación requiere del consumo de energía eléctrica para su funcionamiento. Entonces, ¿qué puede ser carga? Una lámpara, un tubo LED, una radio, un televisor, un cargador de su celular, un juego, un DVD, etcétera, etcétera. Mientras esté conectado a la tensión de 220, a eso se denomina carga. Y luego tenemos lo que viene a ser la corriente de cortocircuito, ¿no? La corriente de cortocircuito. ¿Qué nos dice la norma boliviana? ¿Qué es la corriente de cortocircuito? Aquí podemos ver, dice que la corriente de cortocircuito es sobrecorriente causada por contacto directo de impedancia despreciable entre dos puntos que en condiciones normales de servicio prestan una diferencia de potencial. Bueno, en realidad un cortocircuito, para entenderlo mejor, es simplemente cuando a veces hacemos un contacto directo entre fase y neutro, ¿no? Eso es lo que produce un cortocircuito, haciendo de que rebote el interruptor termomagnético, si es que lo existe. Si no lo existe, entonces seguramente el fusible aéreo es el que va a sufrir, digamos, una quemazón. Por eso siempre es recomendable, por norma, siempre utilizar los interruptores termomagnéticos que nos ayudan a evitar algún incendio eléctrico por causa de un cortocircuito, ¿no? Después tenemos la corriente de sobrecarga, que se entiende en nuestros términos cuando nosotros, digamos, excedemos en un triple, un alargador, ponemos, digamos, muchos artefactos eléctricos, eso es sobrecarga, ¿no? Entonces los conductores se van a calentar y el térmico posiblemente tenga que saltar igual y si no tenemos el térmico, lo que va a pasar es que al sobrecalentarse los conductores eléctricos generalmente lo que vienen a ser los incendios eléctricos, ¿no? Bueno, entonces otro término muy utilizado según la norma es el fusible, ¿no? El fusible en realidad en términos de instalaciones eléctricas, ¿qué es? Dice que es un dispositivo de protección cuya función es interrumpir el flujo eléctrico de una instalación o parte en falla,
Es decir, cuando hay una falla, cuando hay, digamos, un pequeño cortocircuito, entonces lo que salta o lo que se quema es el fusible, ¿no? Bueno, siempre y cuando el fusible esté bajo las características de la capacidad de amperaje, ¿no? En una corriente, porque muchas veces, si el fusible es, digamos, de mucho amperaje, de mucha resistencia, entonces nunca se va a proteger, ¿no? Entonces todo esto se hace algunos cálculos que más adelante también lo iremos viendo. Y finalmente vamos viendo también lo que viene a ser la impedancia, ¿no? Se habla mucho de impedancia, ¿no? ¿A qué se denomina impedancia? Dice que es el nombre que se le da a la oposición, escuchen bien, es el nombre que se le da a la oposición total de un circuito o parte del mismo al paso de la corriente eléctrica alterna debido a los efectos combinados de la resistencia, inductancia y capacidad. Bueno, simplemente es la oposición, dice, ¿no? Total de un circuito o parte del mismo al paso de la corriente. La oposición al paso de la corriente, ¿no? Prácticamente es como una resistencia, ¿no? En otros términos, para poder entender mejor. Y bueno, yo creo que aquí ya se viene ya un poco lo más interesante cuando hablamos de protector térmico. ¿Qué dice la norma cuando hablamos de protector térmico? ¿Qué es un protector térmico, no? Un protector térmico es un dispositivo destinado a limitar la sobrecarga de artefactos eléctricos, ¿no? Repito, es un dispositivo destinado a limitar la sobrecarga de artefactos eléctricos, ¿no? Mediante la acción de una componente que actúa por variaciones de temperatura, generalmente un par bimetálico, ¿no? Ahí, como pueden ver, cuando digamos, pasa la sobrecarga por el cual está destinado a poder resistir dicho térmico, entonces salta, ¿no? Se protege. La puesta a tierra. Ahí tenemos también lo que es la puesta a tierra. ¿Qué es la puesta a tierra en realidad? Según la norma, la puesta a tierra comprende toda conexión metálica directa sin fusible, ¿no? O sea, la puesta a tierra, después de la salida, no puede haber ningún fusible en la puesta a tierra, ¿no? Es simplemente para que toda la descarga que posiblemente podría pasar al cuerpo humano cuando nosotros hacemos un contacto a la parte metálica de un equipo, de un electrodoméstico, la puesta a tierra se constituye, digamos, un puente directo, ¿no? Para que nosotros no nos electrocutemos. Y luego tenemos lo que viene a ser la selectividad, ¿no? Aquí tenemos la selectividad. La selectividad en realidad es el orden que nosotros debemos ir colocando los interruptores termomagnéticos de mayor a menor, pero también respetando la capacidad de amperaje, ¿no? Como hemos visto en algunas clases incluso, de que hemos dicho que el térmico general debe ser, me pregunto al grupo, ¿el térmico general debe ser mayor, debe ser menor o debe ser igual a los térmicos secundarios? ¿Qué dicen? A ver, adelante por favor, vamos recordando, hablando de selectividad. Mayor. ¿Ya? ¿Los demás qué dicen? A ver, ¿qué dicen los demás participantes? Cuando hablamos de selectividad, el interruptor térmico general tiene que ser mayor, igual o menor a los térmicos secundarios. Mayor. ¿Quién ha opinado? El último, a ver. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, profe, bueno, yo lo que me acuerdo es que tiene que ser mayor, tiene que ser mayor o o igual, mayor o igual, sí, a lo que me acuerdo, a lo que usted explicó. Bueno, sí, el que tiene que ser mayor o igual del general es el disyuntor diferencial, pero generalmente el térmico general debe ser mayor a los térmicos secundarios, ¿no? Los térmicos secundarios jamás deben ser sus valores mayores al térmico general, ¿no? Eso por protección. Bien. Ahora, la norma boliviana nos habla de algunas características de una instalación eléctrica. ¿Cuáles serían las características de una instalación eléctrica domiciliaria? Existen generalmente 6 puntos que se debe tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos puntos? Dice que una instalación eléctrica domiciliaria debe ser confiable, debe ser estética, debe ser flexible, debe ser eficiente, segura y simple, ¿no? Entonces, estos 6 puntos, estimados participantes, siempre hay que tomar en cuenta al momento de realizar
una instalación eléctrica domiciliaria, ¿no? O sea, toda instalación eléctrica domiciliaria siempre debe cumplir estas condiciones, ¿no? Ser confiable, estética, flexible, eficiente, segura y simple. Bueno, el circuito de demanda, eso ya tenemos que hacer un cálculo específico, que hoy no vamos a ver esto. Vamos a ir en próximas sesiones, vamos a ver esto acerca de los circuitos, ¿no? Ahora, en la norma boliviana de electricidad nos habla sobre la clasificación de los circuitos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la clasificación de los circuitos. Dice que los circuitos derivados se clasifican en la siguiente manera. Tenemos circuitos de iluminación, circuitos de toma corriente, circuitos de fuerza y circuitos especiales o circuitos para suministro de energía e instalaciones complementarias de respaldo o dedicaciones, ¿no? Entonces, estos son los tipos de circuitos según la norma boliviana de electricidad. Aquí vemos lo que vienen a ser los circuitos de iluminación. Aquí estamos hablando de circuitos de iluminación. Dice que la potencia total de los circuitos de iluminación estará determinada por los cálculos luminotécnicos respectivos. El método de cálculo a utilizarse será definido por el proyectista. Bueno, esto también nos habla de algunos cálculos, ¿no? Pero si vemos nosotros aquí en una tablita, los circuitos de iluminación, aquí nos dan los parámetros, el tipo de edificio local y tarea visual sobre el vatio por metro cuadrado, ¿no? Entonces, la sala de espectáculo, por ejemplo, debe considerarse 10 vatios por metro cuadrado. En los bancos, 20 vatios y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, esto se hace algunos cálculos que más adelante también vamos a ir realizando. Bueno, aquí hay un aspecto muy importante, circuito de iluminación, las consideraciones. Vamos a ver aquí las consideraciones para el circuito de iluminación. En el circuito de iluminación, por ejemplo, en el circuito de iluminación, dice que las instalaciones de portalámparas socket para puntos de iluminación, la conexión de la rosca debe corresponder al neutro cuando exista. ¿Ya? Esto también ya lo hemos hablado en la clase, de que la parte de la rosca corresponde al neutro, la parte del centro a la fase, ¿no? Eso siempre dice la norma, ¿no? Para luminarias fijas de iluminación con lámparas de descarga fluorescentes, la potencia debe considerar, dice, ¿no? La potencia debe considerar la potencia nominal de la lámpara y los accesorios. Aquí viene lo más importante. Fíjese, dice que en los circuitos de iluminación deben utilizarse como mínimo conductores de sección 2.5 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces eso es lo que dice la norma, ¿no? Aquí estamos respaldando y demostrando que para el circuito de iluminación los conductores deben ser 2.5 milímetros, ¿no? O también su equivalente en AWG, el número 14. Ahora, la potencia asignada por cada punto de iluminación es igual a 100 vatios. Cada punto de iluminación se considera como 100 vatios. Eso es lo que dice la norma boliviana. Ahora, en instalaciones interiores de departamento o casas destinadas a vivienda, la potencia instalada por el circuito de iluminación general no debe exceder los 2.500 vatios en todos los puntos de iluminación. Entonces, nosotros podemos considerar un circuito de iluminación hasta 2.500 vatios, ¿sí? Están tomando apuntes, ¿no es cierto? Un circuito de iluminación se debe considerar hasta 2.500 vatios. Si nosotros nos pasamos de estos 2.500 vatios, sí, por decirle hay 2.510, entonces tenemos 10 ya de exceso, para eso ya hay que diseñar o instalar otro circuito de iluminación. Para efectos de cálculo, el factor de potencia a adoptarse para la instalación incandescente será de 1. Para eso tampoco no es, digamos, de mucha relevancia.
lo que nos interesa a nosotros es esta potencia. El número de calibre de conductor, la potencia asignada a cada punto de iluminación y el total de vatios que se debe considerar por cada punto de circuito de iluminación. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular, ¿ya? Tenemos aquí un plano de una instalación, de un domicilio, ¿no? Y ahí está todo el circuito de iluminación, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos varios foquitos. Todos estos focos van a corresponder, ¿será a un circuito de iluminación o será a dos circuitos de iluminación? Vamos a ver. La solución en base a este pequeño diagrama, este esquema, ¿no? Este plano que tenemos aquí. La fórmula es la siguiente, ¿no? Es decir, de que la norma boliviana nos dice que la potencia por cada punto es igual a 100 vatios. Por cada punto, 100 vatios. El número de puntos, 21. Entonces tenemos 21 puntos aquí, ¿no? 21 puntos de circuitos de iluminación. Ahora, aquí la potencia total en iluminación es potencia total. ¿Cuántos foquitos tenemos? ¿Cuántos foquitos? ¿Cuántos puntos? 21. 21 puntos tenemos. Multiplicamos por 100. ¿De dónde son estos 100? De la potencia que establece la NB777, ¿no? Por 100. O sea, cada punto equivale a 100 vatios, dice, ¿no? A 100 vatios. Si multiplicamos 21 por 100, es igual a 2100 vatios de potencia. Tenemos entonces 2100 vatios de potencia. Ahora vamos a calcular el total. El número de circuitos de iluminación es, vamos a ver estos 2100 watts, ¿a cuántos números de circuitos corresponde? ¿Será que corresponde a 1? ¿Será que corresponde a 2? Entonces eso vamos a calcular. Aquí utilizamos la siguiente fórmula. El número de circuitos. Potencia total. ¿Cuánto es la potencia total? 2100 vatios. ¿Sobre qué? Sobre la potencia total que nos dice la norma boliviana, que dice que no nos debemos pasar los 2500 para considerar que se trate solamente de un circuito de iluminación. Entonces aquí nosotros dividimos esos 2100 vatios sobre 2500 y el resultado viene a ser 0.84. Es decir, ni siquiera hemos llegado a 1. Faltaría 16 más, ¿no? Para poder llegar a 1, ¿no? Pero en este caso, como es 0.84, nosotros podemos redondear al número inmediato superior. ¿Cuánto sería? 1. Entonces la respuesta sería, para 21 puntos que están considerados para esta residencia, para esta vivienda, corresponde a un circuito de iluminación. No sé si se entiende aquí, jóvenes. A ver, adelante, por favor, activen su micrófono. ¿Se entiende la fórmula del cálculo, jóvenes? Vamos a ir preguntando, ¿ya? Vamos a ir preguntando. Ayrton, ¿se entiende la fórmula? Cristian Murillo. Darío de la Vega. Se entiende, profe. Ya, se entiende, dice. Grover. Grover Cruz. A ver, vamos a leer el chat, a ver. Algunos están respondiendo, parece, por el chat. A ver, vamos a ver el chat. Darío de la Vega se entiende. Ayrton dice sí. Bueno. Ya. Entonces, esto es lo que indica la norma boliviana de electricidad. Nos repetimos entonces, ¿no? En este plano hay 21 puntos de circuito de iluminación. 21 puntos. La norma dice que cada punto se debe considerar como 100 vatios de potencia.
Ahora, una vez que nosotros ya hemos contado, ¿no? El total de todo, ¿no? Esto puede ser un dormitorio, el baño, la ducha. En la ducha hay un foquito, en el baño un foquito, en la cocina 3 focos, en la sala 5 focos, en el dormitorio 1, 2 focos, en el dormitorio 3, 2 focos. Sumamos el total de esos focos, cada uno corresponde a un punto. Entonces dice que en este hogar hay 21 puntos. ¿Ya? Entonces lo que hacemos simplemente es multiplicar esos 21 puntos por la potencia según la normativa. Dice que cada punto se debe considerar como 100 vatios, ¿no? 21 por 100 igual 2100 vatios, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos el número de circuitos? El número de circuitos para saber si yo tengo el total de estos focos y no sé cuántos térmicos voy a poner, o sea, cada térmico debe ser para un circuito. Y no sabemos cuántos térmicos vamos a poner, porque aparentemente son varios focos y nosotros podríamos decir, bueno, cada 5 foquitos podemos poner un térmico, para los foquitos de todos los dormitorios ponemos un térmico, para la sala de visita y el salón de reuniones le ponemos otro térmico. No, la norma dice, siempre y cuando, si no te pasa los 2500 vatios de potencia, puedes utilizar solamente un solo circuito, es decir, estar controlado por un solo interruptor termomagnético, ¿no? En este caso aquí tenemos, por ejemplo, dice que es 21 puntos multiplicando por 100, el total había sido 2100 vatios, ¿no? Entonces aquí ya nosotros ya por lógica podemos deducir de que esto solamente sería para un circuito, porque dice que como máximo un circuito de iluminación debe tener 2500 vatios de potencia. En este caso aquí nos faltaría, ¿no? Pero sin embargo dice que el número de circuito de iluminación nos da aquí la fórmula, número de circuito, potencia total en vatios, ¿cuánto es? 2100. ¿Cuánto nos permite la norma? 2500 vatios. Eso es lo que dividimos, 2100 entre 2500, 0.84. Esto lo redondeamos a 1, entonces la respuesta viene a ser un circuito, ¿no? Para todos estos puntos, para todos estos 21 puntos de esta vivienda, solamente estaríamos hablando de un circuito de iluminación. Bien, a ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos lo que viene a ser el circuito de toma corrientes, que también es muy importante conocer. Sin embargo, esto de los toma corrientes lo vamos a dejar ya para la próxima sesión, para iniciar desde lo que viene a ser los circuitos de toma corriente, sus respectivos cálculos. Así como hemos calculado, lo que hemos visto, aspectos generales y específicos del circuito de iluminación, qué aspectos se debe tomar en cuenta para una instalación eléctrica cuando hablamos de circuito de iluminación. En la próxima sesión vamos a ver lo que son los circuitos de toma corriente. Bien, estimados participantes, entonces hacemos una pequeña pausa aquí en la grabación para entrar en la segunda parte del video.